Imperio incaico. Resumen histórico del origen y sucesión de los soberanos del imperio y sus acontecimientos más importantes. Fueron 13 los incas que gobernaron y un usurpador que lo destruyó. Manco Cápac, primer inca, cuyo nombre significa el gran señor, fue el fundador del Tahuantinsuyo y según la leyenda y tradición, nació junto a su hermana y esposa Mama Ocllo en la isla del lago Titicaca, siendo enviados por su padre el Sol a fundar su imperio en donde se enterrase la vara de oro que portaban, la misma que terminó hundiéndose en el cerro Guanacaure, en el Cusco. Sucedido esto, Manco Cápac instruyó a los hombres en arquitectura, agricultura, religión y a obedecer la ley, mientras Mama Ocllo enseñó a las mujeres la textilería y a gobernar una familia. Manco Cápac, a efectos de gobernar el naciente imperio, nombró caciques y curacas, estableciendo además la adoración al sol, disponiendo ritos y sacrificios en su honor. Sinchirroca, segundo inca. Primogénito de Manco Cápac, su nombre significa valiente, nombre adecuado para él debido a que su destreza física excedía a todos los de su tiempo. Extendió los terrenos de su padre sin usar armas o violencia, solo con su capacidad de persuasión. Sinchirroca vivió pacíficamente y fue amado por todos sus súbditos hasta su fallecimiento. Yoque Yupanqui, tercer inca. Hijo de Sinchirroca, fue llamado Yoque por ser zurdo y Yupanqui debido a sus virtudes y hazañas. Yoque Yupanqui logró incluir en su gobierno otros señoríos sin hacer uso de la violencia, puesto que los pueblos ya estaban prevenidos del poder del ejército inca. Sin embargo, al llegar a la nación denominada Ayaviri, se encontró con un grupo armado que buscaba repeler sus intenciones de soberanía, aunque finalmente, al no poder resistir más, se rindieron con resignación. El Inca los recibió con piedad y afabilidad, otorgándoles el perdón por su tenaz resistencia, construyendo una fortaleza para conservar y defender su conquista, llamándola Pucará. Mayta Cápac, cuarto inca. Primogénito de Yoque Yupanqui, atravesó el Titicaca con su ejército en balsas y entró en la provincia de Tiahuanaco, a la que sometió sin dificultad. Buscando expandir el imperio por occidente, ordenó la construcción de un puente que atravesaría el gran río Apurímac, el mismo que estaría hecho de bejucos tejidos en trenzas, y que fue el mayor puente de todo el imperio. De camino a Cumpivilca se encontró con una formidable ciénaga, que le impedía el paso, por lo que ordenó construir una calzada de piedras y tepes, poniendo él mismo las piedras de la construcción para dar el ejemplo y ánimo a sus súbditos. Cápac Yupanqui, quinto inca. Primogénito de Mayta Cápac, fabricó un segundo puente sobre el río Apurímac, mayor que el realizado por su padre. Además, un puente flotante de paja en el desaguadero del Titicaca, los cuales permitieron ampliar sus límites por el norte y sur del imperio. Designó a su hermano Auquititu para continuar con las conquistas, entre las que destaca Cotapampa y Cotanera por el norte, las cuales se sometieron buscando protección contra los chancas que los hostilizaban, y Cochapampa y Chayanta por el sur, quienes se sometieron al Inca solo por la justicia de sus leyes. Inca Roca, sexto inca. Llamado Príncipe Prudente, fue el heredero de Mayta Cápac, y ya desde antes de recibir la Mascaipacha había asegurado al imperio la conquista de varias provincias. En ese afán de expansión es que organiza 3 expediciones. La primera salida fue por el Chinchaysuyo, atrayendo la obediencia de algunas provincias chancas, las mismas que se sometieron solo por no contar con fuerzas suficientes para un enfrentamiento. En la segunda salida se dirigió al este del Cusco, conquistando diversos pueblos del oriente. En la tercera salida, ensanchó el imperio en sus 4 puntos cardinales. Inca Roca también construyó los yachayhuasis o escuelas para jóvenes nobles, y se sugiere que gobernó durante 50 años. Yaguarhuacac, séptimo inca. Primogénito de Inca Roca, llamado así porque se dice que lloró sangre al nacer, hecho que le atrajo diversas supersticiones y augurios de tal manera negativos que lo llenaron de temores, al punto de encargar a su hermano Inca Mayta la dirección del ejército, con la orden de continuar con las conquistas y la expansión del imperio. Fue tomado prisionero y posteriormente asesinado por los Cuntis. Este hecho mostró la debilidad del poderío inca e invitó a los demás pueblos a rebelarse contra ellos. Viracocha Inca, octavo inca. No fue hijo de Yaguarhuacac, pero fue designado como su heredero por pertenecer a la misma dinastía Hanan. Cuenta la leyenda que tomó el nombre del dios Viracocha porque aseguraba que dicha divinidad se le había aparecido mientras pastaba el ganado del dios Sol. Durante su gobierno, los chancas le enviaron emisarios pidiendo su rendición y la entrega del Cusco, a lo que el Inca respondió abandonando la ciudad en compañía del Lauqui o príncipe Incaurco, generando con ello incertidumbre y pesar en la población cusqueña. La defensa de la ciudad
Fue entonces asumida por otro hijo de Viracocha, llamado Cusi Yupanqui, quien logró vencer a los chancas y los expulsó del territorio de su padre. Debido a esta victoria, fue nombrado Inca, ciñéndose la mascaipacha bajo el nombre de Pachacútec, siendo aclamado por todos los pueblos aliados. Pachacútec, noveno Inca, cuyo nombre significa Inca transformador de la tierra. Durante su gobierno logró una notable expansión de sus dominios y realizó grandes construcciones que duran hasta la actualidad, como el majestuoso Machu Picchu y Sacsayhuamán. Diversas crónicas lo identifican como un gran administrador, planificador, filósofo y gran general de los ejércitos. Se le considera como iniciador de una época de cambios en la sociedad inca. Inca Yupanqui, décimo Inca. Fue primogénito y heredero de Pachacútec. Siendo aún auqui o príncipe, conquistó al poderoso pueblo chimú, el mismo que ofreció una valiente resistencia. Sin embargo, no soportó la estrategia de Inca Yupanqui, quien ordenó que se desvíe el cauce del río Moche, arrasando y desabasteciendo la ciudadela de Chanchán, causando con esto temor y desconcierto en su población. Ya como Inca, continuó la política expansionista de sus predecesores, llegando a conquistar las provincias del sur hasta el río Maule en el actual Chile. Fue durante sus viajes de conquista donde tomó conocimiento de unas islas lejanas, decidiendo ir a conquistarlas, para lo cual preparó una flota de balsas y zarpó con al menos 20.000 hombres, llegando primero a la isla Ninchumbi y luego a la isla Huacchumbi. Estudiosos actuales reconocen dichas islas como pertenecientes a la Polinesia, en Oceanía, pues sus habitantes relatan una leyenda en la que un jefe llamado Inca llegó de ultramar. Inca Yupanqui regresó de esta empresa 2 años después, acompañado de nativos, sillas de latón, pellejos y quijadas de caballos, los mismos que fueron conservados en la fortaleza de Sacsayhuamán. Dividió el Tahuantinsuyo en 4 regiones: Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo, para una mejor dirección y gobierno. Inca Tupac Yupanqui, 11º Inca, cuyo nombre significa el que resplandece o el que brilla, conquistó al gran pueblo de Chachapoyas, famoso por ser fiero y aguerrido. Por el norte, invadió al pueblo Cañaris, sometiendo al rey Quitu y edificando la fortaleza de Quinche, en Quito, actual Ecuador. Murió en Cusco, aparentemente envenenado por una de sus esposas por no elegir al hijo que tuvo con ella, Capac Huari, como sucesor. Inca Huayna Cápac, 12º Inca, cuyo nombre significa lago de sangre, siendo el hijo menor de Inca Tupac Yupanqui, lo sucedió en el gobierno. Durante su mandato, tuvo que aplacar varias rebeliones, siendo la más sangrienta la de Carenque, donde mandó degollar a los traidores sublevados a orillas de la laguna Yaguarcocha, acontecimiento que originó su nombre. Huayna Cápac continuó con la búsqueda de nuevas tierras para asegurar el dominio inca a lo largo del continente. Estando en Quito, recibe las primeras noticias de la llegada de hombres blancos de más allá del mar, los españoles, situación que fue explicada como el cumplimiento de una de las profecías del dios Viracocha. En Tumibamba, Ecuador, toma como una de sus esposas a la hija del jefe de los Quitus, Paccha Duchicela, con quien engendraría a Atahualpa, quien años después usurparía el poder a su hermano Huáscar, hijo de la Colla Real. Huayna Cápac muere contagiado de una extraña enfermedad, posiblemente la viruela traída por los invasores españoles, la misma que se llevó también a su auqui o príncipe heredero Ninan Cuyochi, por lo que la panaca real tuvo que elegir entre los otros hijos legítimos del soberano, siendo seleccionado Inti Cusihualpa, llamado posteriormente Huáscar. Huáscar Inca. Sucedió a su padre como 13º y último Inca del imperio del Tahuantinsuyo, y aunque su nombre de infancia significaba Sol de Alegría, fue renombrado como Huáscar debido a la extraordinaria cadena de oro que le mandó a confeccionar su padre Huayna Cápac para la ceremonia de corte de pelo, que según se dice, llegó a medir hasta 12 pasos. Huáscar fue reconocido como 13º Inca, y su hermano de padre Atahualpa como vicegobernador de Quito, su pueblo natal, desatando así la codicia y envidia de este. Atahualpa concentraba un gran poder militar, lo que lo convertía en una amenaza constante para Huáscar. Una tensa paz de 5 años mantuvo alejados de las armas a ambos hermanos. Sin embargo, luego de este tiempo, Atahualpa, con la excusa de rendir honores fúnebres a su padre, introdujo en la ciudad del Cusco un gran ejército, sorprendiendo a Huáscar, quien no pudo repeler el ataque, siendo capturado y humillado por las fuerzas de Atahualpa hasta su muerte, ordenada por este cuando se encontraba igualmente preso por Pizarro y demás invasores españoles. Atahualpa, hijo de Huayna Cápac y de una concubina, hija del jefe Quitu, conspiró contra Huáscar Inca, convirtiéndose en tirano y usurpador del imperio.
Siendo vicegobernador de Quito y sabiéndose más hábil militarmente que Huáscar, ataca el Cusco enviando con argucias un ejército liderado por sus experimentados y leales capitanes, Calcuchímac y Quisquís, para tomar por prisionero a Huáscar y usurpar el gobierno. Luego de la captura de Huáscar, ordenó dar muerte a todos los hijos de sangre real de Huayna Cápac, los mismos que podrían obstaculizar su ascenso al poder, manteniendo a Huáscar con vida para que presencie el asesinato cruel de toda su familia. Mientras tanto, él permanecía en Cajamarca, esperando a que sus órdenes sean cumplidas en su totalidad para dirigirse al Cusco y tomar la Mascaipacha, con lo que se convertiría en el 14º Inca del Imperio del Tahuantinsuyo. Sin embargo, no pudo lograr su cometido por la llegada del español Francisco Pizarro, quien lo hizo prisionero en Cajamarca, comenzando con la invasión española en medio de un inestable imperio que comenzaba la decadencia. Atahualpa, temiendo una posible alianza entre los españoles y Huáscar, preso aún en Cusco, ordenó su ejecución y que sus restos sean lanzados al río Yanamayo. El final de Atahualpa no estuvo muy lejos de esta acción, ya que luego de prometer un millonario rescate a sus captores hispanos, fue condenado a morir por el garrote a manos de los invasores, quienes lo acusaron, entre otras cosas, de haber ordenado la muerte de su hermano. De este modo, la codicia y ambición de Atahualpa, quien nunca llegó a ser reconocido como inca al no ser investido con la Mascaipacha, desencadenó la destrucción y el fin de todo el imperio inca.